regulación de tensión. Vamos a ver cuál es la secuencia lógica del análisis que nos lleva a definir que la tensión se puede controlar por medio de lo que es la potencia reactiva. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, ya se ve. Excelente. Bueno, la clase pasada, ¿qué es lo que estábamos revisando? Estábamos revisando conceptos generales asociados a lo que es regulación de tensión. Se estaba analizando un sistema que es muy simple, es una fuente, la impedancia y una carga. El objetivo que nosotros tenemos es lograr que esta tensión en bornes de la carga sea lo más constante posible. Nosotros queremos que la tensión de suministro hacia nuestros consumidores se mantenga en un valor constante. Vimos el diagrama fasorial que se muestra acá, el cual nos permite realizar una demostración, la demostración de que la potencia reactiva logra afectar en gran manera a lo que es las caídas de tensión. Acá tenemos el triángulo de potencia, el cual nos permite llegar a una demostración, estas igualdades. Nosotros tenemos acá que la potencia compleja es igual a la tensión por la corriente conjugada, y desarrollando también sabemos que la potencia compleja va a ser igual a la magnitud de la potencia compleja multiplicada por el coseno del ángulo más J, lo que es la potencia compleja multiplicada por el seno del ángulo. Entonces acá tendríamos una igualdad donde la potencia activa es tensión por corriente por el coseno del ángulo y la potencia reactiva es la tensión por la magnitud de la corriente por el seno del ángulo. De acá podemos despejar que la potencia activa dividida entre la tensión es igual a la corriente por el coseno del ángulo. Lo mismo pasa con la potencia reactiva dividida entre la tensión, es igual a la corriente por el seno. Esto nos sirve para reemplazar en estas ecuaciones y llegar a estas ecuaciones básicas. Es decir, que la caída de tensión es la multiplicación de la resistencia por la potencia más la reactancia por la potencia reactiva dividida entre la tensión. Ya vimos la clase pasada que no es factible reducir lo que es la resistencia por debajo de un cierto valor. Es decir, se optimiza un circuito eléctrico y después de realizar esa optimización se determina la sección óptima de un conductor para un determinado circuito. Por lo tanto, ahí la resistencia queda con un valor definido. Es decir, durante la vida útil de ese proyecto, la resistencia va a tener un único valor, no podemos modificarlo, solo se modificaría en la etapa de diseño. La potencia activa no la podemos modificar porque esta potencia activa corresponde a lo que es el consumo de nuestro cliente. Entonces, no podemos, para mejorar la caída de tensión, decirle que le vamos a suministrar menos energía, ¿no es cierto? Después, la reactancia. La reactancia se puede reducir, pero igual solamente en la etapa de diseño, modificando la cantidad de conductores por fase, modificando la distancia entre fases, etc. Pero aún así no se puede tampoco optimizar esto de forma ilimitada, es decir, existe una configuración la cual se debe respetar y no podemos realizar modificaciones mayores. El sistema quedaría básicamente con esa topología, con esa configuración, y de ahí es que obtenemos lo que es la reactancia. La reactancia es el precio que nosotros pagamos por utilizar energía en alterno. La potencia reactiva. Entonces, esta ecuación nos está llevando a la siguiente conclusión que es muy importante. Que si queremos controlar la potencia reactiva, la tensión, nosotros necesitamos controlar la potencia reactiva. Ahora, ¿cómo realizamos esa actividad? Esto es analizando un sistema radial.
¿Qué es lo que pasa si nosotros analizamos un sistema mallado? En un sistema mallado se tiene exactamente el mismo análisis. Estaríamos partiendo de la ecuación matricial de admitancias de nodo y de su versión linealizada. Es decir, nosotros podemos analizar el comportamiento de la red de forma linealizada. Si nosotros aplicamos las simplificaciones asociadas al método desacoplado, Newton-Raphson desacoplado, nosotros llegaríamos a este sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones nos está mostrando una ecuación que es similar a la anterior. La diferencia es que esta ecuación es general. Esta ecuación es válida para cualquier tamaño de sistema, para un sistema mallado. Lo que nos dice es que las variaciones de tensión son proporcionales, ¿sí? Las derivadas de Q con respecto de la tensión, ustedes ya saben que constituyen valores constantes. Podemos calcular ese valor de la derivada y para nosotros es un valor que se puede determinar. Este valor multiplica a la caída de tensión y esto es igual a la variación de potencia reactiva. Nuevamente estamos determinando que existe una proporcionalidad entre la tensión y la potencia reactiva. Esto es importante para nosotros. Lo que también tienen que recordar es qué tipo de sistema nosotros tenemos en la red. Nosotros tenemos acá un sistema mallado en el cual tenemos varios componentes. De forma prioritaria nosotros tenemos el siguiente comportamiento, siempre lo van a encontrar. Las líneas de transmisión han sido diseñadas con una resistencia baja. La reactancia tiene un valor que más o menos permanece constante. Entonces no podemos reducirlo por debajo de cierto valor. En los transformadores tenemos lo mismo, tenemos que la reactancia es mucho mayor que la resistencia. En general, en las líneas de transmisión, la reactancia es mayor que la resistencia. Nosotros estamos viendo que la caída de tensión depende preponderantemente de la potencia reactiva. Nosotros tendríamos esta ecuación de acá. Vamos a copiar. Esta ecuación nos da el comportamiento del sistema en condición mallado, ¿no es cierto? En condición radial, perdón. El primer término no lo voy a modificar porque no lo podemos modificar. Este término no lo podemos tocar. Recuerden, nuestro cliente tiene una curva de carga y esta curva de carga va a tener el siguiente comportamiento. Desde las 0 hasta las 24 horas. Acá tendríamos una curva de carga de estas características. Es decir, el consumo de nuestro cliente va a ir variando en función a la hora que se tenga. Y esta potencia activa nosotros no la podemos modificar. Esta potencia está asociada al consumo que tiene nuestro cliente, entonces lo vamos a mantener como constante. Pero sí podemos actuar sobre este segundo término, sobre la reactancia y la potencia reactiva. Entonces, una recomendación es evitar el traslado de potencias reactivas. Entonces, debemos evitar los flujos de potencia reactiva. ¿Cuáles son las formas que nosotros tenemos para evitar el traslado de potencia reactiva? Una de las primeras formas es la inyección de potencia reactiva. Es decir, nosotros tenemos una opción acá en nuestro cliente, podemos inyectar potencia reactiva local. ¿Cómo realizamos ese trabajo? Con bancos de capacitores. Esa es una de las formas de mejorar de reducir las caídas de tensión. Es inyectando potencia reactiva y de forma local en las cargas y evitar el traslado. Después, otra opción es por medio de los cambiadores de etapa.
Recuerden que nosotros tenemos acá un cambiador de tap. ¿Qué es lo que hace un cambiador de tap? Un cambiador de tap es fuerza el flujo de potencia reactiva. Nosotros tenemos algo acá. La segunda forma de mejorar los niveles de tensión es por medio de transformadores con cambiadores de tap. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos acá el transformador. Recuerden que este modelo matemático tiene dos susceptancias, ¿no es cierto? O sea, el cambiador de tap me permite generar dos susceptancias, una admitancia shunt en el lado I, una admitancia shunt en el lado J, donde una de ellas se convierte en una capacitancia y una de ellas se convierte en una inductancia. Desde un punto de vista modelo, este es el comportamiento que nosotros tenemos. Desde un punto de vista físico, solamente estamos modificando la relación de transformación. Pero desde un punto de vista de modelo, se está modificando los elementos shunt. En un extremo tendría un inductor y en otro lado tengo un capacitor. Lo que estaría generando el transformador es esto. Gracias a este comportamiento, logro mejorar lo que es el nivel de tensión en un extremo. Pero esa modificación no es gratuita. ¿Cuál es el precio que debo pagar para realizar esa transformación? Es que en un extremo el modelo me permite mejorar, incrementar la potencia reactiva. Acá tendríamos más potencia reactiva, pero en el otro lado aparece un reactor. Aquí estoy perdiendo reactivo. Entonces, lo que en realidad el transformador hace es fuerza el flujo de potencia reactiva de una barra a otra. De esa forma es que logra mantener o mejorar la tensión en el secundario. Después, otra forma para mejorar la potencia reactiva, también inyectando potencia reactiva, pero por medio de lo que son equipos FACTS. ¿Qué son los FACTS? Es un acrónimo del inglés que viene de Flexible IC Transmission Systems. Son equipos con electrónica de potencia que por medio de tiristores logran controlar la conexión y desconexión de capacitores y reactores. Es decir, nosotros tenemos acá, tenemos en una barra, tenemos acá un elemento capacitor con un interruptor, tenemos acá un reactor. Nosotros tenemos acá electrónica de potencia que nos permite conectar y desconectar los bancos de capacitores. Ya tendríamos. Y también tenemos equipos que hacen el mismo trabajo para los reactores. En el caso de los capacitores solamente se los conecta y desconecta. En cambio, en el caso de los reactores, lo que hacen es pueden modificar la onda. Lo que estaríamos teniendo es, dependiendo del disparo que tenga lo que es ese reactor, ese tiristor, nosotros tendríamos una condición similar a la siguiente. Esta es una onda sinusoidal normal. Pero ¿qué es lo que pasa si esta onda es recortada? Yo permito la conducción solamente en cierto valor, permito la conducción solamente en cierto valor. La lógica es esa. Lo que se hace es controlar el ángulo de disparo de los tiristores, tanto a la apertura como al cierre, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, y obtendríamos esa onda. Pero podemos hacer lo mismo en otro ángulo de disparo y estaríamos obteniendo algo similar a esto. Ahora, ¿en qué se convierte esto? Esto se convierte en la onda. Esta onda es una onda periódica. La podemos convertir en lo siguiente. La podemos convertir en una onda fundamental a 50 Hz.
más armónicos. Nosotros tendríamos acá un tercer armónico, tendríamos un quinto armónico, es decir, varias ondas sinusoidales se pueden convertir en una onda irregular, ¿no es cierto? Entonces, estos equipos tienen básicamente el mismo principio de funcionamiento que el de la inyección de potencia reactiva. La única diferencia es que ahora se los realiza de forma controlada. En los equipos convencionales, como un capacitor o un reactor, solamente tengo la opción de maniobra, o sea, solamente los puedo conectar o desconectar de la red. Sin embargo, con estos equipos de electrónica de potencia ya podemos realizar un control más fino de la contribución de cada uno de estos componentes. En el caso de capacitores es más complicado. Solamente puedo conectar y desconectar a estos elementos. Sin embargo, en el caso de los reactores, podemos realizar esta maniobra. Controlando el ángulo de disparo, lo que se hace es, se modifica el tamaño de la onda, y esa onda se convertirá en una onda fundamental en 50 Hz más otras ondas. Acá tendríamos, por ejemplo, este es un tercer armónico, esto estaría a 150 Hz. Este es un quinto armónico, esto estaría a 250 Hz. Para evitar que estos armónicos perjudiquen a la red, lo que se hace es, se aplica filtros. Filtros armónicos que evitan que estos armónicos no deseados estén circulando por la red. Pueden haber resonancias armónicas que provoquen sobretensiones. Entonces, existen varias otras formas de controlar la potencia reactiva, pero básicamente las dos fundamentales y más empleadas serían esas. La inyección de potencia reactiva y lo que es los cambiadores de etapa. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo realizamos nosotros acá? Lo que nosotros necesitamos es controlar la tensión en un determinado nodo. Ya sabemos cómo hacerlo. Puedo colocar potencia reactiva en capacitor, un reactor, un FACTS en un determinado nodo. Pero la pregunta es, ¿y cuál nodo? Yo tengo la base de datos de Bolivia. Esta base de datos tiene casi 1000 nodos y presenta problemas en La Paz. Presenta problemas en Tarija. Ya sabemos cómo podemos mejorar el perfil de tensión, colocando un capacitor o un reactor. Pero La Paz tiene algo de 300 nodos. La pregunta es, ¿en cuál de los 300 nodos realizo yo la inyección? Tenemos ahí la parte del alto, tenemos ahí la parte de la zona sur, tenemos ahí la parte central, tenemos la Plaza Murillo, varias subestaciones en toda La Paz. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde realizo una contribución de potencia reactiva? Observen, nosotros tenemos una red de este tipo. En algo tan simple como esto. Yo tengo acá problemas en este sistemita. Acá tengo generación, tenemos carga. Este sistema presenta problemas. Presenta problemas de regulación de tensión y yo tengo acá, este cliente de acá se me está quejando. No existe espacio para ampliar esta subestación y necesitamos determinar dónde es más conveniente instalar lo que es un banco de capacitores. Este otro cliente se me queja de sobretensiones. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo determino yo cuál es el punto óptimo para realizar el trabajo? Existen técnicas que son empíricas, o sea, son como prueba y error. Existen técnicas que trabajan con lo que es con simulación
Y existen técnicas basadas en sensibilidad. Es decir, se determina la sensibilidad de variación de la potencia reactiva de un generador, la sensibilidad de variación de la tensión en un nodo, la sensibilidad de variación de la potencia reactiva en un nodo asociado a carga. Esos son métodos que vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que es el método mediante simulación. En esta red que ustedes están viendo acá, una red sencillita, la pregunta es, ¿cómo determino cuál es el nodo donde yo debo realizar modificaciones? Es decir, conectar o desconectar potencia reactiva. Existe un método que es el método de la curva PV, que nos dice lo siguiente. Ustedes tienen acá el método de la curva PV. ¿Qué es una curva PV? Una curva PV es una curva con las siguientes características. Nosotros tenemos acá lo que es, en el eje X tenemos la potencia activa, en el eje Y tenemos la potencia reactiva, la tensión, perdón. Yo les digo, ustedes pueden correr varios flujos de carga, esto se determina mediante flujos de carga. Existen algunos software que realizan esta curva PV de forma automática. Sin embargo, si el software no tiene esa capacidad, ustedes pueden realizar ese cálculo de una manera manual. Es un poco moroso, pero de todas formas es un método que es confiable. Este es un método que me sirve mucho en la determinación de cuál es el nodo robusto, cuáles son los nodos débiles de una red. Lo que se hace es lo siguiente. Supongamos que yo tengo, primero lo que necesitamos es una distribución de carga. ¿Qué es la distribución de carga? Ustedes necesitan un estado de operación inicial. Por ejemplo, acá tengo 10 más J2. Acá tengo lo que es 5 más J1. Acá tengo 50 más J20. Acá tengo 100 más J3. 30. Entonces, esta técnica está basada en el método de Arvinson, que trata lo siguiente. Adoptamos las siguientes suposiciones. Primero, el crecimiento es homogéneo. ¿Eso qué significa? Que toda la red va a crecer con la misma tasa de crecimiento. Es decir, si esta carga crece con el 10%, todas van a crecer con el 10%. Tasa de crecimiento homogéneo. Segunda suposición. El cos-phi se mantiene constante. Yo tengo acá potencia activa y potencia reactiva, ¿no es cierto? Esto es P más JQ. Pero esto puede convertirse en magnitud con un determinado ángulo, ¿no es cierto? Y ese ángulo se va a mantener constante. Entonces, el ángulo, el coseno del ángulo se mantiene constante. Eso significa que el ángulo se mantiene constante. Voy a provocar el crecimiento de una carga, por ejemplo, estas dos de acá, y vamos a llegar a lo que es una modificación de la demanda de la red. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver acá un análisis. Acá tenemos lo que son las cargas. ¿Cuáles son las cargas iniciales? Por favor, observen este valor. 10 más J2, 5 más J1. 10 más J2, 5 más J1. 50 más J20. Y 100 más J30. Lo que se hace es, a cada una de las cargas se multiplica por un factor K. Tendríamos un crecimiento que considera lo siguiente. Acá tendríamos un factor K multiplicado por, esta va a ser la potencia compleja de la carga 1,
la potencia compleja de la carga 2, y así sucesivamente hasta la última carga. Acá tendríamos la multiplicación de la potencia compleja de la carga 1. Ese crecimiento lo que va a hacer va a determinar una potencia en el tiempo. Esta va a ser la potencia compleja de la carga 1, pero para un instante t. Esto es para un instante t sub 0. Ahora, para las demás cargas, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo mismo. Tenemos acá lo que se multiplica por la constante K a la potencia compleja de la carga 2, se multiplica por la misma constante a todas las cargas de la red. Con esto estaríamos calculando las nuevas cargas del sistema. Estamos hablando de la potencia de la carga 2 en el instante t, la potencia compleja de la carga 3 en el instante t, la potencia compleja de la carga 4 en el instante t. ¿Qué es lo que yo logro con esto? Lo que nosotros logramos es lo siguiente. Nosotros tenemos un instante, un punto de operación. Nosotros tenemos acá, esta es la tensión del nodo 1. Y esto está asociado a la carga del nodo 1. Podemos hacer este análisis para varios nodos. Por ejemplo, acá el nodo 2. El nodo 2 tiene un valor constante que está en este valor. Acá tendríamos la tensión del nodo 2, la magnitud solamente, y la potencia activa está asociada a este valor. Acá tengo la potencia de la carga 2. Y así sucesivamente, pero también podemos analizar la potencia total de una zona. Por ejemplo, quiero analizar cuál es el nodo más débil en La Paz. Se hace este análisis solamente para La Paz, es decir, graficamos todas las cargas, acá tendríamos la potencia total del área analizada. Supongamos que es La Paz. Yo tengo acá varios puntos que están representando varios nodos de la red, todos asociados a la potencia total sub 0. Pongámosle 300 megas de carga. Cuando tengo 300 megas de carga en toda La Paz, tengo esos niveles de tensión. Voy a aumentar la carga a un valor P sub 1, la carga total. ¿Cómo hago eso? Con este factor. K no es nada más que lo siguiente. K es igual a 1 más un factor alfa, el factor de crecimiento. Hacemos crecer 5%, 10%, etc. Multiplicada por lo que es el paso. Voy a realizar varios pasos, varios cálculos. 1, 2, 3, 4, etc. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Voy a tener, para una de las curvas, este es el punto de partida. En el siguiente paso, la curva va a estar acá. En el siguiente caso acá, en el siguiente caso acá. Y en cierto momento, acá vamos a obtener una no convergencia. Si yo uno esta gráfica, lo que obtenemos es una curva de este tipo. Si analizamos los demás nodos de la red, vamos a obtener otras curvas. Tenemos otra curva, tengo otro nodo que se mantiene así, y tenemos otro nodo que tiene la siguiente curva. Estas son las denominadas curvas PD. Nosotros estaríamos obteniendo gráficas con las siguientes características. Nosotros tenemos acá el sistema. Voy a hacer dos curvas. Acá tendríamos una primera curva con estas características, y aquí voy a tener varias curvas. Esta representa, por ejemplo, el nodo Tari es en La Paz, el nodo El Alto. Esto representa la subestación Boloña.
Esta representa la subestación Avenida Arce. Esta representa la subestación Monaipata. ¿Por qué se le denomina curvas PV? Acá tenemos la tensión en el eje Y, y en el eje X tenemos lo que es la potencia. Acá vamos a obtener otras curvas en una condición de operación, en otra condición de operación. ¿Cuál es el nodo crítico? ¿Cuál es la subestación crítica? La subestación crítica es la que cae más rápida. Esta que está acá, esta es la subestación, el nodo crítico. Ese es el nodo más débil de todos esos nodos. Acá, en la derecha, ¿cuál es el nodo crítico? Este es el nodo crítico. El que cae más rápido. ¿Cuál es la relación que existe entre estas curvas y la robustez de un nodo? Esa relación se puede determinar de la siguiente forma. Nosotros tenemos acá lo que es la tensión y acá tenemos lo que es la potencia. Nosotros tenemos un nodo que permanece casi constante, mejor dicho, un nodo que permanece constante. Este es un nodo de generación. Es decir, es un nodo que tiene la tensión controlada. No importa cuánto suba la potencia activa en esa zona, ese generador va a poder mantener la tensión, a menos que llegue a su curva de capabilidad. Si llega a su curva de capabilidad, lo que van a tener es el comportamiento este. Se mantiene constante y en cierto punto pierde la capacidad de controlar tensión. Comienza a hacer esto, comienza a caer. Eso es lo que les decía. Existen nodos donde el generador pierde la capacidad de controlar tensión. ¿Por qué motivo? Porque ha golpeado su curva de capabilidad. Ya no puede entregar el reactivo que necesita la red. Por lo tanto, ya no puede controlar la tensión. Los demás nodos tienen el siguiente comportamiento. Tenemos acá un nodo que cae lentamente. Este es un nodo robusto. Y tenemos un nodo que cae muy rápidamente. Este color no. Tenemos un nodo que cae muy rápidamente. Y en cierto momento acá ya no converge el sistema. Este es un nodo débil. Entonces, solamente analizando varios flujos de carga ordenados de esta forma, ustedes pueden darse cuenta cuál es un nodo robusto y cuál es un nodo débil. El que está en color rojo tiene una pendiente bastante fuerte. El nodo robusto tiene una pendiente menor. Pendientes negativas, pero menor. Los nodos donde tengo generación permanecen constantes hasta que pierden su capacidad de controlar potencia reactiva. Es decir, hasta que llegan al límite de su curva de capabilidad. Una vez que llegan al límite de su curva de capabilidad, se comportan como un nodo de carga convencional, es decir, comienzan a caer. Yo tengo este análisis, quiero determinar el comportamiento de una zona, por ejemplo, el de esta zona. Selecciono las barras de esa zona y les aplico estas suposiciones. Hacemos de cuenta que hay un crecimiento homogéneo. Voy a hacer esta simulación hasta que no converja. Entonces acá nosotros aplicamos, alfa va a ser, por ejemplo, el 5% de carga, o 10%, cualquier valor, 0.05. Acá, esto está mal, por favor, acá falta un paréntesis. No, está bien. El paso es, realizo un caso base, el caso sub-0, hago una simulación 1, una simulación 2, una simulación 3, una simulación 4, una simulación 5.
¿Dónde concluyo? Cuando ya no converja más. ¿Recuerdan que les dije que un flujo de carga me daba información cuando converge? Pero también me da información cuando no converge. Cuando no converge nos está diciendo, este es el límite, no puedo transportar más. Una curva PV me avisa ese límite. Comienzo la simulación 0. Un cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos, 4 cálculos, 5 cálculos. Y el sexto cálculo ya no converge. Entonces eso significa que ya no es posible operar con tensiones más bajas. Esa es la importancia de este método. Es un método muy sencillo, fácil de implementar, incluso sin tener en cuenta, sin tener un software especializado para esto se puede hacer. Deben tomar en cuenta únicamente ese crecimiento de demanda que vemos en las ecuaciones de arriba, aplicando una modificación al factor K. El factor K va modificando en función del paso. Paso 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, y ese factor K multiplica a la carga. Pero observen, cuando estoy multiplicando a la carga tal como está acá, si multiplico la potencia activa, el factor aplica a la potencia reactiva, es decir, van a crecer juntos. Voy a tener yo acá este triángulo. Tengo un triángulo inicial, que es este, el triángulo chiquito. Acá tengo P y Q1. Multiplico ambos por un factor. Si ese valor es un valor constante, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el ángulo se mantiene. Es decir, se va a producir un crecimiento en el eje X, pero también se va a producir un crecimiento en el eje Y proporcional. Por lo tanto, el ángulo se va a mantener constante. Si el ángulo se mantiene constante, el coseno phi se mantiene constante. Entonces, esa es la razón por la cual se realiza este análisis. Una vez que ustedes han determinado el nodo crítico, perfecto, ¿dónde tengo que instalar un banco de capacitores? En el nodo crítico. Esto pasa a la subtensión. ¿Qué pasa con la sobretensión? Tengo curvas con estas características, pero también puedo tener curvas con estas características. Nosotros tenemos acá lo que es la tensión, tenemos acá lo que es la potencia activa, y en algún caso podría tener curvas de esta forma. Otra curva, otra curva. Y acá una curva débil, entonces. Pregunta. Acá, en el caso inicial, estaba en un valor y por alguna razón la tensión puede llegar a sufrir un incremento. Entonces, en esta otra curva, debo instalar un reactor. Supongamos que esta barra corresponde a el nodo cumbre, la subestación cumbre. Entonces, así ustedes ya saben que aquí debo instalar un reactor y acá en la subestación El Alto debo instalar un banco de capacitores. Es decir, el análisis estacionario de flujos de carga me da información de qué nodo es débil, qué nodo es fuerte. Este tema de las curvas PV es muy fácil analizarlo si ustedes toman en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que lo que son, tengo dos curvas, una curva que apenas si se mueve y una curva que cae muy rápidamente. Esto se puede analizar considerando un modelo físico. Nosotros tendríamos, este sería un nodo robusto. Yo tengo una tabla con estas características y acá instalamos una persona. En función al peso de la persona, va a provocar una cierta deflexión en lo que es este material, ¿no es cierto? Mientras más robusto sea ese material, la deflexión va a ser menor. Lo mismo pasa con lo que son los sistemas eléctricos de potencia. Acá nosotros tenemos una barra que es débil.
tenemos otra barra. Esta barra es una barra que tiene este espesor. Y ubicamos acá lo que es la carga. En este segundo caso la deflexión va a ser mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, esta analogía que estamos viendo, mostrando desde un punto de vista físico, es la misma que rige el comportamiento de los nodos en lo relativo a tensión. Mientras un nodo es más robusto, la desviación de tensión va a ser más pequeña. Mientras un nodo es más débil, la desviación de tensión va a ser mayor. ¿Cómo sé si un nodo es débil o es fuerte? ¿Recuerdan ustedes el jacobiano? Nosotros tenemos acá la derivada de la potencia activa con respecto del ángulo, derivada de la potencia activa con respecto de la tensión, derivada de Q con respecto del ángulo, derivada de Q con respecto de la tensión. Esta matriz representa al jacobiano. Pregunta, ¿puedo calcular el valor numérico de esta matriz? Sí, solamente necesito un punto de operación, es decir, necesito un punto de partida para el análisis. Ese punto de partida es una condición de potencia activa y calculo su tensión. ¿Cómo obtengo eso? Con un flujo de carga. Es decir, el flujo de carga me permite convertir esta matriz, este jacobiano, en números. Por ejemplo, acá tengo 0.21, acá tengo 12, acá tengo 44.6 y acá tenemos 11.5. Es decir, con lo que hemos visto en el capítulo de flujo de carga, ustedes están en la capacidad de obtener el jacobiano. Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve el jacobiano? El jacobiano es la linealización de la tendencia de variación de las variables potencia activa y reactiva con respecto al ángulo y la tensión. Es decir, estas derivadas son pendientes en un punto de la red. Pregunta, ¿qué es esto? Si yo linealizo y saco la derivada en este punto, acá tengo la pendiente M1. ¿A qué representa esa derivada? Esa derivada está representando una pendiente y esa pendiente me está dando la tendencia de variación lineal de un nodo. Es decir, los elementos del jacobiano son pendientes. Son tendencias de variación de cada una de las variables. Es la tendencia de variación de la potencia activa y es la tendencia de variación de la potencia reactiva. Gracias a estas tendencias de variación, nosotros podemos realizar el análisis de robustez o fragilidad de un nodo en la red. Ustedes ya tienen la información del jacobiano, ya saben cómo calcularla. Si yo tengo un software de cálculo, los software de cálculo pueden calcular lo que es las derivadas. Cuando nosotros linealizamos, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Tenemos acá la derivada de la potencia reactiva con respecto de la tensión. Esto es igual a delta Q dividido entre delta B. Y esto es igual a, por decir algo acá, 14. 44.6. Para un determinado nodo tengo ese valor. Acá voy a reordenar esto para que sea más fácil comprender dónde quiero llegar. Así. Es decir, lo que es la derivada es un valor La derivada, ustedes la pueden calcular y es un valor numérico. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a delta Q sobre delta B. Pregunta,
¿Cuánto variará la tensión en un nodo si yo varío la potencia reactiva o la carga de potencia reactiva en un 50%? Eso es lo que me permite analizar esta ecuación. Es decir, esta ecuación me permite definir estas variaciones. Nosotros podemos aprovechar esta ecuación para lo que es determinar variaciones. Pero este es un enfoque bastante simplificado, ¿no es cierto? Es un enfoque que es muy simplista. Este enfoque se lo puede llevar a un nivel mucho más avanzado utilizando las ecuaciones del jacobiano. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con el jacobiano? Vamos allá. Antes de que concluya, antes de que cambie de tema, este es el método con simulación mediante curvas PV. ¿Alguna duda con respecto a este método? Es decir, lo que se hace es se incrementa la carga con estas suposiciones. Primero, un crecimiento homogéneo. Segundo, lo que es mantenemos el coseno del ángulo constante. Eso es equivalente a multiplicar un factor, un valor real a la potencia compleja P más JQ. Realizamos el incremento de la demanda, es decir, la demanda de Cochabamba hoy en día es 170 megas, 200 megas. Primer paso de simulación, 1.05 por 200, el respectivo valor. Segundo paso ya sería 1.05 multiplicado por el anterior valor. Y así sucesivamente hacemos crecer la demanda. Para cada paso se realiza un cálculo de flujo de carga. A medida que ustedes aumentan la carga en un nodo, la tensión va a ir cayendo y la tensión cae con esa curva. De ahí obtengo lo que son las curvas PV. Entonces es un método que es totalmente práctico y fácil de implementar si ustedes cuentan con un software de cálculo de flujos de carga. El otro método que nosotros tenemos es el siguiente. Es la curva PV, lo que está haciendo es me está mostrando una variación de las pendientes. ¿Cómo puedo realizar un análisis de forma directa con el tema de las pendientes? Acá tenemos lo que es el método de factores de sensibilidad. ¿De dónde obtengo yo esos factores de sensibilidad? De aquí, el jacobiano. Para poder analizar un flujo de carga, nosotros ya hemos determinado las derivadas. ¿Qué son las derivadas? Las derivadas son la tendencia de variación linealizada en un punto de operación. Puedo calcular esos valores y son valores, en este caso, constantes que se pueden calcular. Acá tengo esta tendencia de variación que es muy fácil de determinar, pero vamos a ir un paso más allá. La pregunta es, ¿cómo puedo? Ahora sí. ¿Cómo puedo obtener más información de la red? Ustedes han visto que el YBus contiene la información cualitativa y cuantitativa de la red. Me dice quién está conectado con quién y además cuál es la robustez o la fragilidad de cada una de las conexiones, como por medio de las admitancias. Vamos a ir un paso más allá con respecto a el método desacoplado. El análisis de sensibilidades nos dice lo siguiente, nos dice ustedes tienen la derivada de la potencia activa con respecto del ángulo, la derivada de la potencia activa con respecto de la tensión, derivada de Q con respecto del ángulo, derivada de Q con respecto de la tensión. El método Newton-Raphson nos dice esto, y esto está multiplicado por la variación en ángulo, la variación en la tensión, y esto es igual a la variación en la potencia activa, la variación en la potencia reactiva.
¿Qué pasa si desarrollamos esta ecuación matricial utilizando submatrices? Si nosotros desarrollamos este sistema de ecuaciones, tenemos que la submatriz, la derivada de P con respecto del ángulo, multiplicado por la derivada del ángulo, más la derivada de P con respecto de la tensión, multiplicado por delta Q, por delta B, esto es igual a delta P. Y la segunda ecuación nos dice que la derivada de Q con respecto del ángulo multiplicado por delta ángulo más la derivada de Q con respecto de la tensión multiplicado por delta B, esto es igual a lo que es delta Q. Este es el sistema de ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones utilizado por el método Newton-Raphson. Pero ¿qué es lo que nos dice el método desacoplado? El método desacoplado nos dice que estos elementos pueden llegar a despreciarse. Si yo desprecio esos elementos, llegaríamos a la ecuación que nos dice que la derivada de la potencia activa con respecto del ángulo multiplicada por el ángulo va a ser igual a delta P. Y segundo, nos dice que la derivada de la potencia reactiva con respecto de la tensión multiplicado por la tensión es igual a delta Q. Resulta que este es el sistema de ecuaciones, y este sistema de ecuaciones nos está mostrando lo siguiente. Nos dice el ángulo es, la variable ángulo es proporcional a la potencia activa. La variable tensión, delta ángulo, delta tensión, es proporcional a la potencia reactiva. Esto nos está mostrando el concepto de desacoplamiento, es decir, existe un desacoplamiento entre la potencia activa y la potencia reactiva. Pueden analizarse de forma independiente por lazos de control separados. Y esto se aprovecha para lo que son los sistemas de control en generación. Existe un sistema de control que está orientado al control de la potencia, de la velocidad, de la frecuencia, y existe otro sistema de control que está orientado al control de la tensión y de la potencia reactiva. Gracias a este principio de desacoplamiento es que se puede realizar ese trabajo. Ahora, para el análisis de sensibilidad, nosotros vamos a ir un paso más allá. Vamos a analizar únicamente esto. Es decir, solo vamos a analizar la segunda ecuación del método desacoplado. Pero ¿qué información me da ese sistema? Lo voy a manejar de una manera más simple. Acá nosotros tenemos lo que es, esta ecuación reordenada nos dice que delta Q va a ser igual a, le hemos dado nombres al jacobiano, ¿no es cierto? Hemos dicho el jacobiano para facilitarnos el análisis. Esta es la submatriz H, esta es la submatriz N, esta es la submatriz J, esta es la submatriz L. Acá tendríamos simplemente la submatriz, esta es la submatriz L. Acá decimos que delta Q va a ser igual a L multiplicado por lo que es delta P. Esta ecuación, ahí como la ven tan sencillita, nos va a arrojar información importantísima. ¿De dónde viene esa ecuación? Esa ecuación viene del análisis del lazo de tensión en el método desacoplado. Recuerden, ¿y de dónde vienen esas ecuaciones? Esas ecuaciones vienen de aplicar ley de Ohm y ley de Kirchhoff a un sistema mallado. Es decir, en un sistema mallado, nosotros a un sistema mallado podemos sacarle información en función al análisis de sensibilidades. ¿Qué es el análisis de sensibilidades? Es el análisis de estas ecuaciones linealizadas. Ahora, a este sistema lo voy a desarrollar.
Lo vamos a desarrollar un poco. Pero primero analicemos cuál es el orden, cómo se armaba esto. Lo que debemos hacer es el vector va desde el nodo 1 hasta el nodo n, en el vector de potencia reactiva, ¿no es cierto? Hace lo mismo en el vector de tensiones. ¿Qué hace en el jacobiano? En el jacobiano tenemos acá, es una matriz cuadrada que va desde el nodo 1 hasta el nodo n, en la fila y también en lo que es las columnas. Y el vector de tensiones hace exactamente lo mismo, desde el nodo 1 hasta el nodo n. Pregunta, ¿quién define el orden de los nodos? La numeración de nodos es arbitraria. Ustedes pueden decidir qué nodo se llama 1, qué nodo se llama 2, etc. Entonces acá basta con realizar lo siguiente. Acá tendríamos, vamos a ordenar de la siguiente forma. Primero acá vamos a colocar lo que son los generadores. Y después se va a colocar lo que son los nodos de carga. Acá se va a hacer lo mismo. Primero vamos a colocar los nodos de generación y después vamos a colocar los nodos de carga. ¿Qué es lo que yo gano con esa clasificación? Generadores y cargas. Lo que nosotros ganamos es lo siguiente. Ese es el sistema original. Pero lo estamos ordenando. Voy a ordenar esto en función a submatrices y subvectores. Acá tenemos, en el primer nodo voy a colocar primero lo que son los nodos de generación. Estamos hablando, antes que me olvide, observen acá por favor, este primer vector que es delta Q. Jacobiano, delta B. Entonces, este vector es delta Q, este es el jacobiano, L, y esto es delta B. Eso significa que si yo tengo primero los generadores, lo que podemos hacer es armar un vector de delta Q de generación, solo generadores. Termino los generadores y paso a las cargas. Tenemos delta Q de carga. Esto es igual a el jacobiano. Acá estoy realizando una división entre generadores y cargas. La misma división se debe realizar acá en el jacobiano. ¿Dónde se realiza el corte? Donde terminan lo que son los generadores. Por decir, acá tengo esto y acá tengo esto. Estoy dividiendo. La submatriz L la vuelvo a dividir. ¿En qué grupos? En un grupo generación-carga. Generación primero, carga después. Yo realizo la división y le vamos a dar nombres a estos elementos de la submatriz. ¿Qué nombres le vamos a dar? Acá tenemos la submatriz L de generación, la submatriz L generación carga, la submatriz L carga generación y la submatriz L solamente de carga. Y esto está multiplicado por delta B. Acá tenemos la diferencia de tensión de los nodos de generación, la diferencia de tensión de los nodos de carga. ¿Qué información me da esta matriz? Esta matriz me da la siguiente información. Nosotros podemos desarrollar acá ecuaciones con respecto a esto. Antes de que continúe, ¿alguna duda con respecto a esta submatriz, a esta ecuación diferencial? A esta ecuación matricial, perdón. Es solamente la segunda ecuación, la ecuación
La segunda ecuación del método desacoplado la estamos analizando mucho más. Vamos a aprovechar que ya tenemos esa información y le vamos a sacar mucha más información útil a algo que ya hemos calculado, el jacobiano. Es decir, el jacobiano nos está dando bastante información valiosa de la red. Es decir, el mismo sistema me da información para que yo lo analice por medio de estas sensibilidades. Acá, antes de continuar, nosotros tendríamos, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué es la recomendación para realizar este análisis? Si ustedes tienen un sistema, por ejemplo este, ¿qué es lo que debería hacer yo para poder aplicar este método? Para poder aplicar ese método, lo que ustedes necesitan es enumerar las barras. ¿Cómo debo realizar la enumeración de barras? Lo primero que tienen que hacer es enumerar primero las barras de generación. Después de eso, las barras de carga. Acá, ¿cuál sería la numeración recomendada para este tema para aplicar este método? Primero debo empezar con los nodos de generación. ¿Cuáles son los nodos de generación? Esta va a ser la barra 1, esta va a ser la barra 2, esta va a ser la barra 3. Termino con los nodos de generación y empiezo con los nodos de carga. ¿Cuáles son los nodos de carga? Todos los demás. Este nodo no tiene carga, pero aunque no tenga carga, se lo considera como nodo de carga porque no tiene generación. Entonces, este es un nodo 4, es un nodo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso significa que este sistema se puede armar de la siguiente forma. Para este sistema podemos armar el siguiente grupo. Nosotros tendríamos acá esto y tenemos acá esta ecuación. Esta ecuación. ¿Cuál sería esta ecuación para nuestro sistemita de prueba? Nosotros queremos armar ese sistema de ecuaciones para nuestro sistema de prueba. El jacobiano acabo de calcularlo. ¿Qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Me quedaría acá delta Q del generador 1, delta Q del generador 2, delta Q del generador 3. Acá realizamos la división, se termina eso ahí. Y empiezo con los nodos de carga. Tendríamos acá delta Q del nodo de carga. ¿Cuál es el siguiente? El 4. Delta Q carga 5, delta Q carga 6, delta Q carga 7 y así sucesivamente hasta la última carga. En este caso es la carga 10. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Tendríamos acá delta Q de la carga 10. Este es el vector de delta Q. ¿Y esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a el jacobiano. Ustedes tienen acá, no el jacobiano, es la submatriz L del jacobiano, perdón. Estamos hablando acá L11, L12, L110. Acá tenemos L21, etcétera, ¿no es cierto? Acá tendríamos el L41, el L51. Y así sucesivamente hasta el L101. Lo que nos dice es, el método es, ustedes deben realizar la división acá. Tengo 3 generadores, 1, 2, 3, ahí realizo el corte. En las filas, en las columnas, 1, 2, 3, y ahí realizo el corte. Entonces, tenemos esto. Y finalmente tendríamos acá lo que es el vector de deltas B. ¿Qué deltas B tendríamos nosotros en el sistema?
Estamos empezando el orden, ¿no es cierto? Nodo 1 hasta el nodo 3, luego hasta el último nodo. Acá pasa lo mismo. La variación de tensión, pero el nodo 1 es un nodo de generación. Entonces esto es delta B1, pero lo voy a poner delta B del generador 1. Delta B del generador 2, delta B del generador 3. Termino los generadores y ahí realizo el corte. Continuamos. Acá tendríamos delta B. El nodo 4 es el que sigue, pero si ustedes observan, el nodo 4 es un nodo de carga. Nodo 5 es carga, 6 es carga, etcétera, hasta el último nodo. Entonces acá nodo carga del nodo 4, delta B carga del nodo 5, delta B carga del nodo 6 y así sucesivamente. A esto lo vamos, a este esquema matricial que tenemos acá, lo voy a manejar de forma simplificada. ¿Cómo se lo representa esto de forma simplificada? De forma simplificada nosotros vamos a decir, a cada uno de estos submatrices y subvectores le vamos a dar un nombre. Este va a ser un subvector, este va a ser otro subvector, y estos van a ser submatrices. Acá tenemos un subvector. ¿Qué nombres le vamos a dar? Los siguientes. Acá tendríamos, esto va a ser delta Q de generador, delta Q de carga. Donde cada una de estas variables representa a esto. Es decir, delta Q de generación es un vector que tiene a el generador 1, generador 2 y generador 3. Delta Q de carga, este es un vector que tiene las cargas del nodo 4 hasta el nodo 10. Y acá, a las matrices le vamos a dar un nombre simplificado para poder facilitar el análisis. Esto va a ser el L de generación, este va a ser el L generación carga, este va a ser L carga generación y este es el solamente carga. De ahí nacen las submatrices. Entonces, acá nosotros tendríamos que esto va a ser igual a la submatriz LWG, LGC, LCG y LSC. Y a estos vectores les vamos a dar un nombre. Este va a ser la variación de tensión de generación, la variación de tensión de carga. Esto es lo que representa este sistema de ecuaciones matricial. Recuerden que este sistema corresponde única y exclusivamente a la segunda ecuación del método Newton-Raphson desacoplado. Es decir, sobre ese sistema de ecuaciones, sobre esa ecuación matricial, estamos realizando otro. Estamos dividiendo generación versus carga. ¿Para qué hacemos esto? Para lo siguiente. Este sistema de ecuación matricial, este que está acá, se puede desarrollar de la siguiente forma. Nosotros tenemos que la variación de potencia reactiva, acá, me voy a traer esta ecuación para poder desarrollarla más fácilmente. Este es el sistema de ecuaciones de forma matricial. Ahora quiero desarrollarlo de forma de ecuación. Tendríamos acá que delta Q de generación va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la submatriz LWG multiplicado por delta B sub G más LGC multiplicado por delta B de carga. Primera ecuación. Segunda ecuación. La segunda ecuación me dice que es... acá estoy olvidando algo. Delta Q. ¿Qué subíndice? Delta Q de generación. Acá el siguiente es delta Q de carga. Esto va a ser igual a LCG multiplicado por delta B de generación más el LCC
multiplicado por lo que es delta B de carga. Estas ecuaciones, tal como están viendo, ya me sirven. Esto ya me está dando información útil. ¿Qué son estas submatrices? Estas submatrices son básicamente números, ¿no es cierto? Esto es número y esto también es número. Es decir, la variación de potencia reactiva de los generadores es igual a un número por la variación del generador más otro número por la variación de la carga. Entonces, aquí ya tenemos una relación entre la tensión de la carga, la tensión de generación y la potencia reactiva. Tengo una ecuación que me dice la variación del generador de Oruro depende del 5% de la generación de Corani más un 2% de la carga de Vinto. Entonces, estas ecuaciones ya me están dando la información necesaria para poder analizar la red. Pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a seguir sacando la información útil a nuestro sistema. Ese es el análisis que nosotros hacemos. Pregunta: ¿qué pasa si nosotros decimos que vamos a mantener las tensiones de generación constante? Si tengo tensiones de generación constante, ¿qué involucra tener la tensión de generación constante? Involucra que delta B de generación va a ser igual a 0. Es decir, no va a haber variación de tensión en ningún nodo. ¿Qué involucra esta suposición? Reemplacen. ¿Qué pasa si reemplazo este delta B igual a 0 en esta ecuación, en la ecuación 2? Nosotros tendríamos una ecuación que nos dice lo siguiente, nos dice que la variación de potencia reactiva en las cargas va a ser igual a la submatriz LE. Acá todas son submatrices, ya no voy a dibujar lo que son los corchetes. LCC multiplicado por delta B sub C. Esta ecuación ya me está dando una información importantísima. Pero es más fácil si nosotros la analizamos de la otra forma. Voy a premultiplicar a esta ecuación por la inversa de LCC. Tendríamos que esto va a ser LCC a la menos 1 multiplicado por delta Q sub C. Esto es igual a delta B sub C. Voy a reordenar simplemente. Tenemos acá de que delta B sub C es igual a LCC a la menos 1 por delta Q sub C. Es decir, del análisis de sensibilidad hemos obtenido una ecuación mágica que me dice lo siguiente. ¿Qué me dice esta ecuación tan simple que estamos mostrando allí? En el lado izquierdo, la variación de tensión en los nodos de carga es igual a un factor por la variación de potencia reactiva. Nosotros tenemos lo siguiente, acá tenemos una tensión, dice que la variación de tensión de Cochabamba es igual a 0.001 por la variación de potencia reactiva en La Paz, más 0.18 por la variación de potencia reactiva de Cochabamba, más 0.01 la variación de potencia reactiva de Santa Cruz. Es decir, aplico este método al sistema de potencia y obtengo esta ecuación mágica. ¿De dónde salen los numeritos? ¿De dónde sale el 0,1? Está mal. ¿De dónde sale este 0,1? ¿De dónde sale este 0,18? ¿Y de dónde sale este valor? Del jacobiano. ¿Pueden calcular esos valores? Sí, pueden calcularlos. Tienen las ecuaciones, tienen el método, etc. Pero observen esta ecuación tan simple. Me está dando la respuesta. Es decir, el sistema les está diciendo cómo fluye la potencia reactiva y a quién afecta.
Observando esa ecuación, pregunta, ¿dónde afecta más, en qué nodo afecta más la potencia reactiva, una variación de potencia reactiva sobre la tensión de Cochabamba? Voy a provocar una variación de potencia reactiva del 5% en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Cuál de ellas le afecta más a la tensión en Cochabamba? Si ustedes observan, este valor es muy pequeño. Es decir, no importa cuánto varíe en La Paz, la influencia va a ser pequeña sobre la tensión de Cochabamba. Acá, este número es grande, pero todavía es despreciable. No importa cuánto modifique la potencia reactiva conectada en Santa Cruz, le va a afectar poco a la variación de tensión en Cochabamba. Acá, este ya es un valor representativo, que me dice que la variación de potencia reactiva en Cochabamba le va a afectar a la tensión de Cochabamba. Entonces, estos numeritos mágicos, los que son grandes, me dicen quién es importante para quién. La variación de potencia reactiva en este nodo te va a afectar la tensión en este nodo de carga. El jacobiano me está dando información de quién le afecta a quién y en qué proporción. ¿Qué es lo que un operador sabe? Un operador de la red conoce de forma empírica cómo funciona el sistema. Es decir, un operador está operando 5 años de experiencia, está operando el sistema, ya sabe que cuando falla la línea Santa Isabel-Arocagua, hay subtensiones en Cochabamba. Ya sabe que cuando falla lo que es la línea Potosí-Catavi, hay subtensiones en Potosí. Pero ¿de dónde ha obtenido ese conocimiento el operador? Ese conocimiento lo obtiene de experiencia empírica sobre una red. Este método a mí me gusta mucho porque es un método que a un ingeniero junior con un buen análisis de red le puede dar la misma experiencia que un ingeniero senior que ha estado años en la red solamente observando correctamente las ecuaciones. Es decir, los números hablan por sí. Aquí estos números me están diciendo el que modifica la tensión de Cochabamba es la carga de Cochabamba. Bueno, eso resulta hasta intuitivo, ¿no es cierto? Pero cuando cuando ustedes conocen la red. Si yo no conociera la red, es difícil tener esa relación. La única forma de tener esas relaciones es por experiencia. Pero gracias a este método, ustedes pueden conocer cualquier sistema eléctrico de potencia después de un análisis de sensibilidad. Primera ecuación. Segunda, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a analizar otra ecuación. Nosotros tenemos una ecuación que nos dice lo siguiente. En la primera ecuación, en esta que está acá, ¿qué pasa si mantengo la tensión de generación constante? Si yo mantengo la generación constante, esto sale de aplicar esto. A ver, le voy a poner números acá, por favor. Esta es la ecuación número 1. Esta es la ecuación número 2. Este análisis surge de aplicar delta B a la ecuación 2. Para la ecuación 2 tenemos esto. ¿Qué pasa si yo analizo la ecuación 1? Para la ecuación 1. Si delta B de generación es igual a 0. ¿Qué obtengo si es que aplico esa ecuación igual a 0? Acá,
En esta ecuación, delta B de generación es igual a 0, me queda delta Q de generación es igual a LGC por delta B sub C. Me queda delta Q de generación va a ser igual a LCG, no, perdón, GC. GC por delta B sub C. GC por delta B sub C. Pero, ¿cuánto vale delta de variación de carga? Esta es la ecuación 3. A esta le vamos a llamar la ecuación 3. Acá, si sustituyo 3 aquí, ¿qué tengo? ¿Qué obtengo? Tenemos que la variación de potencia reactiva del generador es la matriz LGC. ¿Cuánto vale delta B sub C? Delta B sub C vale LCC a la menos 1 por delta Q sub C. LCC a la menos 1 por delta B, delta Q sub C. ¿Qué es LGC? Una matriz de numeritos. ¿Qué es LCC? Otra matriz de números. Si multiplico ambas, tengo una matriz de números. Acá estamos obteniendo otra ecuación que es importante. ¿Qué me dice esta ecuación? Lo que nos está diciendo es, si yo tengo variaciones de carga, ¿en qué generador voy a tener variación de potencia reactiva? Me está dando una relación entre la carga de cada nodo de la red de un sistema mallado hacia qué generador lo va a alimentar. Lo voy a poner de esta forma. La variación de potencia reactiva de Corani va a ser igual a 0.001, la variación de potencia reactiva en la carga de Quillacollo, más el 0.25 de la variación de la carga de potencia reactiva en la carga de Chimoré, más 0.05 por la variación de potencia reactiva en la carga de Sacaba. Observando esta ecuación, ¿qué carga le afecta más a Corani? Si nosotros observamos, acá tenemos 1% despreciable, 5% ya se puede tomar en cuenta, pero es chico. 25%. Acá las ecuaciones me están diciendo que la carga de Chimoré afecta de una manera fuerte el comportamiento de la potencia reactiva del generador de Corani. Acá me estoy olvidando de algo. Esto es generación, esto es carga, carga y carga. Entonces, con estas ecuaciones tan simples, ustedes ya saben qué nodo va a ser alimentado por qué generador. ¿No les parece importante esta información? O sea, el sistema solito les está diciendo dónde es realmente importante una variable. ¿Alguna duda con respecto en la clase de hoy? Este es un método que permite que un ingeniero junior aprenda mucho de una red de una manera estructurada. Es decir, no necesitan tener 5, 10, 15 años de operación de una red para poder opinar. Con este método, ustedes muy rápidamente pueden adquirir los conocimientos necesarios de sensibilidad de un sistema. Bueno, si no hay dudas, por un tema de tiempo estaríamos concluyendo la clase acá. Continuamos la siguiente clase. Muy buenas noches, gracias por su atención. Buenas noches, hasta la siguiente clase.